Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama lo más importante, que es conocer al Mesías. Conocer al Mesías. Y les damos la bienvenida a todos ustedes que han estado con nosotros por un buen rato, por un tiempo, que nos han estado siguiendo a través de YouTube o Facebook. Y bueno, pues sin más, quiero leer la historia. Yo digo que es la historia de Pablo, porque dice así: Pablo era un hombre muy preparado. Pablo era un hombre que realmente tenía la oportunidad de seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores y tenía una vida muy concentrada en Dios. En Dios a su manera. Y era el perseguidor de la iglesia, era Saulo de Tarso. Y vamos a ver cuando Saulo de Tarso tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, nuestro Cordero. Tuvo un encuentro y algo le sucedió. Pablo era celoso y bueno, la historia misma lo va a... Esta lectura de Filipenses capítulo 3 nos va a dar una ilustración enorme, pero algo que me llama la atención aquí, que eso es precisamente lo que me gustaría y lo que quiero compartir con todos ustedes. Lo más importante es conocer al Mesías, y estamos hablando de un hombre que era perseguidor de los seguidores del Mesías. Sin más, vamos a empezar a leer. Hoy vamos a leer todo el capítulo del capítulo 3 de Filipenses, así que vamos a meditar un poquito en ello. Dice así: además, hermanos, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Son versiones un poquito distintas que nos amplían un poquito a veces nuestro entendimiento, y voy a ir a Nueva Traducción Viviente y probablemente me voy a la Biblia Siglo de Oro, que viene siendo muy similar o es muy a la par con la Reina Valera 1960. Nada más para poder entender un poquito más lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice así, en Nueva Traducción Viviente. En Traducción Lenguaje Actual. ¡Ay, Dios mío! Dice: además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. Alégrense de estar unidos al Señor. O sea, que estar en el Mesías es un privilegio, es un honor, es realmente lo más grande, que si tú te has encontrado con el Mesías, es lo más grande que puedes encontrar. Alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirlo, lo que ya les había escrito a ustedes, y a ustedes les hacía bien repetirlos. O sea, no me enfada, no me molesta estarles diciendo lo mismo una y otra vez hasta que se haga parte de su vida. En el verso 2 dice: cuídense, eso es lo que les repetía, cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Esta parte se las quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, porque dice: cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. En otras palabras, cuídense de las personas que constantemente les insisten a que regresen de donde ustedes salieron. Pero en la Nueva Traducción Viviente lo pone muy fuerte, la verdad. A mi punto de vista lo pone muy fuerte esta partecita en el verso 2. Fíjense cómo se lo pone. Cuídense, dice, de esos perros y de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben de circuncidarse para ser salvos. Cuídense de esos mutiladores, de esa gente que hace lo malo, que les insisten una y otra vez a volver. Cuídense de esta gente malvada, despreciable, lo dice en la traducción Lenguaje Actual.
Verso 3 y 4 dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros. Habla de la circuncisión en las dos cosas. La circuncisión, recordémonos, que era el pacto con el cual se sellaba todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel se sellaba con un pacto. La circuncisión era un sello que cada hombre traía en su propio cuerpo para recordarles que eran el pueblo especial de Dios. Y aquí dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que son guiados por el Espíritu. Adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a nuestro Señor Jesús. La circuncisión, deteniéndome un poco aquí, la circuncisión es aquella que se hace en el corazón, que se hace en el alma. Y si lo podemos poner de alguna manera, es el nuevo nacimiento. Es que tú te has arrepentido de tu vieja naturaleza, te has arrepentido de tus pecados, has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador y te has vuelto de las tinieblas a la luz, del pecado a la verdad. Eso es la verdadera circuncisión. Los que son guiados, dice, por el Espíritu Santo, los que adoran y que estamos orgullosos de pertenecer al Señor. Y sigo leyendo. Nosotros no creemos que podemos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso, dice Pablo, que cualquier otro. Pablo, me voy a detener en el verso 4. Pablo era el hombre más entregado, era un hombre estricto, era un hombre que representaba la ley de Dios a todo lo que él sabía. Entonces, dice, si yo hubiera sido salvo por la circuncisión, pues entonces no estaría en la condición que estaba, matando y persiguiendo al pueblo de Dios. Y en el verso 5 dice, me circuncidaron a los 8 días de haber nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Vea la postura que tenía el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Era un hombre bien entregado, era de la tribu de Benjamín, bueno, en ese tiempo, ¿no? Entonces dijo, soy de la tribu de Benjamín, pertenezco al grupo de los fariseos, hombres bien reconocidos, bien preparados, bien estudiados. Entonces dice, si alguien tiene que decir que es salvo, pues yo soy, porque yo pertenezco al mejor grupo. Sin embargo, vamos a ver lo que dice en el verso 6. Tanto me preocupaba, dice él, por cumplir la ley, que perseguía a los miembros de la iglesia. O sea, él quería ser el hombre más entregado, el hombre que rendía y respetaba a Dios en su manera, en la forma que como en la ley se los había descrito. Y como eran hombres, como algunos de nosotros que pertenecíamos, no quiero decir ni ofender a nadie, pero yo pertenecía a la iglesia católica, yo seguía y creía que todo lo que ahí se hacía era lo mejor, hasta que me presentaron a Jesús de Nazaret, al Mesías, y me di cuenta que había unas cosas, las más importantes, como el reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador, que no me habían dicho, y otras cosas que tenía que aprender. Pablo era el hombre más perfecto, el hombre más temeroso a su manera de Dios. Sin embargo, había que conocer que había un Redentor, que había un Salvador, que había alguien que había pagado el precio por él, que nadie llegaba al Padre si no es a través del Hijo. Nadie podía llegar o puede, ni podía, ni puede, ni podrá llegar al Padre de otra manera si no es solamente a través de Jesús de Nazaret. Ahora, yo conocía un poquito de Dios, yo tenía un poquito de conocimiento de Dios, sin embargo, no sabía que la única forma que yo me podría acercar al Padre era a través del Hijo. Y el Padre dijo que le dio toda la autoridad y toda la potestad y todo el dominio a Jesús de Nazaret. Él es el Hijo que fue enviado, Él es el Cordero que pagó el precio por nosotros. Y yo eso no lo sabía. Yo sabía que podía amar a Dios y lo amaba y me enseñaron a amar a Dios.
pero no podría entrar al reino de los cielos si no es a través del Hijo. Dice que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Pablo en la ley seguía al Dios Todopoderoso, lo respetaba, pero se le olvidaba que tenían un pacto y que ese pacto dijo que iba a venir el Mesías, iba a venir aquel que por el cual nosotros íbamos a ser salvos. Isaías capítulo 6, si no me equivoco, nos habla precisamente del niño que habría de nacer, pero no se iba a quedar niño, iba a crecer, iba a tomar en la cruz del Calvario mi culpa, mis pecados, mi maldad. Y por él y a través de él es que yo podía acercarme al Padre. Y él dice, Pablo dice, tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguí a los miembros de la iglesia, perseguí a aquellos que decidieron seguir al Cordero de Dios, que decidieron seguir al Señor. Verso 7 dice, pero gracias a lo que mi Señor Jesús hizo por mí, ahora pienso que nada vale la pena lo que antes consideré de valor. O sea, echó todo su conocimiento, todo lo que él tenía, el ser el mejor fariseo, el mejor hombre que seguía a Dios a su manera, pero reconoció que nada de eso valía la pena. El amor de Dios al final de cuentas, o el cumplimiento de la ley al final de cuentas, es Jesús. Jesús es el Cordero, Jesús es el que estaba escrito desde muchos años atrás que había de venir a tomar el lugar de nuestra salvación. Pablo, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, es que pudo reconocer que Él era el Salvador. Dice, pero gracias a lo que mi Señor Jesús hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Dice en el verso 8 y 9, todo eso lo he dejado a un lado y ahora yo lo considero basura con tal de llegar a conocer bien al Jesús de Nazaret, pues no hay mejor conocimiento. O sea, Pablo, sabiendo y conociendo la ley, y sabiendo lo que la ley de Dios decía, ahora se encontró con el Mesías, reconoció su pecado, volvió a Dios y dice, todo esto de nada sirve. A veces nosotros tomamos de mucho valor lo que nosotros vivimos, lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos. Y a causa de que valoramos tanto lo que yo soy, lo que yo conocí, mi estudio, mi preparación, mi dinero, mi esto, o sea, mi yo, simplemente mi yo. No puedo dejar la amargura, no puedo dejar el perdón, no puedo perdonar, no puedo amar a mi prójimo como a Dios mismo, como a mí mismo, o sea, cumplir la ley es parte de eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo odio, cuando yo peleo, cuando yo estoy cumpliendo mis deseos más que los deseos de Dios, no he reconocido aún o no tengo, como aquí lo vamos a leer, no tengo a Dios como lo supremo. Y dice, ahora pienso, dice, que nada de eso vale la pena. Nada de lo que es mío, nada de lo que yo consideré con mucho valor es mío. Todo eso, dijo, dejándolo a un lado. Y lo considero como basura. Mi vida la considero como basura. Mis anhelos como basura. Con tal de llegar a conocer bien a mi Jesús, pues no hay mejor conocimiento. Dice, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en el Mesías. No por haber obedecido a la ley. Santiago nos dice que si nosotros rompemos una sola regla de la ley, la hemos rompido todo. Entonces, si nosotros queremos vivir por la ley, pues nosotros necesitaríamos cumplir toda la ley sin dejar una atrás. En la gracia, lo único que tenemos que hacer en conocer al Mesías es que Jesús es el cumplimiento de toda la ley. Y que si yo ponga toda mi confianza en Él, entonces yo puedo tener la vida eterna, yo puedo descansar.
que por sus llagas yo he sido sanado. Puedo confiar que, como dice Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifiesta se manifiesta el poder de Dios? ¿Sobre quién? Sino solamente en Jesús de Nazaret. Él fue el que pagó todo por todos mis pecados. Él pagó el precio de mi pecado. Él se llevó en sí mismo mi pecado. ¿Qué le parece si nos vamos a Isaías en este momento? Que lo estoy buscando para podérselo leer adecuadamente. Isaías 53, si tú lo tienes por ahí y quieres acompañarme, bien, hazlo. Estoy leyéndola desde la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿A quién? Se lo reveló a Pablo, a Saulo de Tarso. Dice: mi siervo, hablando de Jesús, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No hay nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera de él. Pues despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo, y nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por su propio pecado. Pero Él fue traspasado por nuestra rebelión y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado el camino de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor, o sea, hablando de Jesús, puso sobre Él, Dios Padre, puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Este es al Mesías. Este es al que Pablo reconoció. Este llamado que estaba desde Isaías tiempos atrás, que aunque Pablo conocía la ley, no había tenido ese encuentro con Dios. Y aquí él tuvo ese encuentro con Dios. Él tuvo el encuentro con el Mesías, y por eso dijo: dejo todo atrás para seguir al Cordero, para yo poderlo conocer más. Él creía que lo había conocido. Pero, amado hermano, nosotros, dice, sino por confiar, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en el Mesías. Pues así es como Dios quiere que aceptemos. Dios quiere aceptarnos. Lo único que Dios busca es que tú y yo podamos entregar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser para conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Primera de Juan, capítulo 17, en el verso 3, eso me impresiona, déjatelo leo. Desde la versión, te la voy a leer, Siglo de Oro, que viene siendo como la Reina Valera. Pero ve lo que dice en el verso 3 del capítulo 17. Nosotros a veces decimos que tenemos la vida eterna, pero ¿en qué consiste la vida eterna? Dice: y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Conocer a Jesús que el Padre ha enviado. Eso es lo que está hablando de la vida eterna. Nosotros queremos, Pablo decía, quiero conocer la vida eterna. Y la vida eterna estaba en el Señor Jesús. Déjate lo leo desde la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera en el verso 3: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú enviaste. O sea, Pablo lo pone de esta manera:
todo lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien al Mesías. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en el Mesías, por confiar en el Mesías. Cuando yo digo que confío en el Mesías, es que he aprendido de él, he vivido su palabra y procuro vivir su palabra. Y el apóstol Pablo lo decía, pero quiero leerte Romanos 3:22. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, o sea, nuestra confianza en el Señor Jesús. Dios nos hace justos. Él nos justifica cuando tú y yo ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el Señor Jesús. Dice, y eso es verdad para todo el que cree, que sea bien, que quien sea quien fuera, no importa quién sea, cuando tú y yo ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él, eso es lo que Dios quiere. Nosotros llegamos a ser justos. Ahora, acordémonos que la vida eterna consiste en conocer al Dios Todopoderoso, a Jesús, quien fue enviado por nosotros. Ahora, ¿cómo es que yo puedo tener esa fe y esa confianza? Pues Él dice que quiere dedicar su vida para conocerlo. La fe viene por el oír y el oír por su palabra. Yo tengo que buscar oír la palabra de Dios, meditar en su palabra para vida de que yo pueda depositar mi confianza. O cómo voy a creer, o qué es lo que voy a creer, necesito conocerlo. Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos en el Mesías, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y luego logra que Dios lo perdone de sus muchos pecados. Fíjense, esta palabra para mí se me hace muy fuerte. Pablo dice que él quiere conocer al Mesías. Él habla y nos habla de poner nuestra confianza en Dios, porque así vamos a ser justos. Ahora dice Santiago, cuando alguno de ustedes deja de confiar en la verdad, dejar de confiar en la verdad es ya haber conocido por lo menos un poquito, porque el conocer al Mesías es extenso. Yo me puedo pasar toda la vida, toda mi vida aquí en la tierra, buscando y conociendo al Mesías, y siempre voy a encontrar que hay algo nuevo de lo que yo tengo que aprender. Sin embargo, cuando yo ya deposité mi confianza, le entregué mi vida y lo estoy conociendo, tengo confianza, ya hay una pequeña madurez, ya tengo 1 año, 2 años, 3 años buscando conocer al Mesías. Pero dice, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido, deja de confiar en la verdad que ha aprendido, deja de confiar y otro le devuelve su confianza. En otras palabras, a veces las circunstancias y los problemas y las dificultades nos hacen que nuestra confianza o nuestras cosas o nuestra vida, volvamos a mirar la vida pasada, volvamos nuestro corazón al dinero, al odio, al reproche, a la desconfianza, al pecado, a la violencia, a querer ganar dinero más que Dios. Buscamos ya cómo ser mejores personas en otras áreas que no es Dios. Que no buscamos ni dejamos que Dios transforme nuestro corazón, nos provea nuestras necesidades, que su palabra se haga uno con nosotros a manera que podamos amar, respetar, perdonar, buscar hacer el bien y lo correcto. Dice, pero si alguien dejó eso y tú puedes ayudarle a que regrese, ya lo pone aquí, de su pecado. O sea, que dejar de hacer lo que hemos aprendido de Dios, Dios ya ahí lo considera como pecado. Y si logramos buscar a mi hermano que ha caído y restaurarlo, dice de esta manera, quiero que sepas esto, que si haces que un pecador deje de pecar y salvas de la muerte al pecador
y logras que Dios lo perdone de sus pecados. O sea, podemos lograrlo, amado. Es algo grandioso que yo pueda orar por mi hermano que dejó de confiar, buscar que él busque estar bien con Dios. Pablo le anhelaba conocer más. Ahora, vámonos otra vez a la lectura de la escritura en Filipenses 3, en la versión lenguaje actual. Seguimos leyendo en el verso 10, dice: por eso, lo único que deseo es conocer al Mesías. Mi anhelo más grande es conocer al Mesías, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió, y esperar que Dios me conceda resucitar de los muertos. O sea, vea la visión, la meta, el propósito que Pablo tenía es poder servir, es poder amar, es poder estar en la presencia de Dios, es poder conocerle. Esto me habla que dice, aún que me conceda resucitar de los muertos, aún morir como Él murió. Quiere decir, Pablo era apasionado. Fue apasionado cuando mataba a los creyentes, a los que creían en Jesús, y los perseguía porque en su fe, en su confianza, en su convicción, él hacía lo correcto. Pero Pablo volvió a tomar una convicción cuando él pudo tener ese encuentro con Jesús, del cumplimiento de la ley. Él amaba a Dios, pero no había cumplido. Todavía no llegaba el cumplimiento de la ley a su vida, pero cuando llegó y pudo tenerlo en su corazón, la misma convicción con la que perseguía a la iglesia, a otros para que no abandonaran su fe en la ley, ahora Pablo los buscaba para que permanecieran en la fe del Hijo de Dios, del cumplimiento de la ley, de la resurrección de Jesús, del que pagó el precio por ti y por mí. Y dijo, si he de sufrir, sufriré yo. Ya no es voy a matar, ahora yo voy a sufrir. Yo voy a morir compartiendo el amor de Dios. Voy a morir conociendo al Señor Jesús, a mi Mesías, a mi Cordero. Ahora, él tenía una meta. Voy hacia la meta. Y en el verso 12 dice, con esto no quiero decir que yo he logrado ya hacer todo lo que he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. O sea, Pablo está diciendo, no he llegado a la meta, no he terminado de conocer al Mesías, pero sí puedo decir que sigo adelante, que sigo luchando, que es por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesús. ¿Cuál meta?